Ya. Buenas tardes, hermanos. La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, perdón, verso 16. Capítulo 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Una pequeña niña estaba a punto de ser operada, pero ya sea debido a su corta edad o al pavor de la operación en sí, el temor tenía agarrotado su cuerpo. Una enfermera, al ver la situación, le tomó la mano y le dijo, agarra y siente mi mano. Mañana durante la operación yo estaré contigo. Puede que después de la anestesia despiertes con algo de dolor, pero cuando sientas mi mano agarrando la tuya, sabrás que estoy ahí contigo y que no te dejaré. Todo sucedió exactamente como la enfermera le había dicho. La niña despertó con dolor, pero podía sentir la mano de la enfermera agarrando la suya por horas. Eso hizo que la pequeña sintiera paz y tranquilidad. Como esta enfermera, el Espíritu Santo está en la vida del cristiano en todo momento, acompañándole, enseñándole y consolándole. En resumen, el creyente depende de él. Sin embargo, ¿qué sabemos nosotros acerca del Espíritu Santo? ¿Quién es este amigo que siempre está a nuestro lado? ¿Y cómo podemos conocer su naturaleza? Podemos conocer la naturaleza del Espíritu Santo a través de algunos de los nombres utilizados en la Escritura. Cuando leemos la palabra de Dios, notamos que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu, Dios creó y preserva el universo. Aquí nos cabe una pregunta. ¿Es divino el Espíritu de Dios? El salmista en el Salmo 139, versos 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si ni el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es la misma escritura la que da testimonio de su deidad. El Espíritu Santo es eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así que, amada iglesia, qué tranquilidad sentimos en nuestros corazones. Cuánta paz y gozo inunda nuestro ser al saber que a donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Por tal razón, debemos caminar con rectitud y ser dignos de su compañía. También al Espíritu se le ascriben operaciones divinas. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y por último, se le pone un mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo. Pablo en 2 Corintios
Se había quedado detenido la señal, mi hermano. Mira, hermano. Continuemos nomás, hermana Danay. A ver. Todos los demás son dogmas obsoletos, nos decían, acerca del Espíritu Santo. Lamentablemente, crecimos con esa idea en nuestra cabeza hasta el día en que Cristo salió a nuestro encuentro y nos enseñó su palabra. Me pregunto, en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí tal vez hemos heredado esa creencia? Sin embargo, Romanos capítulo 8, verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por tanto, este Espíritu Santo, amados hermanos, posee intelecto y no solo ello. La Biblia dice que posee voluntad y sensibilidad. Al Espíritu Santo se le atribuyen actividades personales. Él revela, Él enseña, Él atestigua, Él intercede, Él habla, Él ordena, Él testifica. Se le puede contristar, mentir o blasfemar. ¿Qué fuerza puede sentir, pensar o tener voluntad? Ananías y Zafira dice en la Escritura en Hechos capítulo 5 que no le mintieron a Pedro sino al Espíritu Santo. ¿Cómo se le puede mentir a una fuerza? Estimados hermanos, el Espíritu Santo es una persona y esto jamás debemos olvidarlo. No dejemos que falsas enseñanzas se cuelen sigilosamente en nuestras iglesias, queriendo destruir nuestras bases cristianas. Estudiemos con ahínco, escudriñemos las escrituras y dejémonos guiar por esta persona maravillosa. Lo anteriormente expuesto requiere otra pequeña aclaración. ¿Es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios el Padre? Podríamos contestar estas preguntas brevemente. Sí, lo es. El Espíritu Santo procede de Dios, es enviado de Dios, es el don de Dios para el hombre. Sin embargo, no debemos confundirnos. El Espíritu no es independiente de Dios, representa siempre a Dios y actúa en las esferas del pensamiento, de la voluntad y actividad. ¿Cómo puede ser el Espíritu ser uno con Dios y distinto de Dios? Constituye parte del misterio de la Trinidad. En segundo lugar, se le llama el Espíritu de Cristo. Amados hermanos, no hay distinción esencial entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo, como hay un solo Dios y un solo Hijo. La razón de sus varios nombres es que ellos describen sus diversos ministerios. En este caso, a él se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Pero por qué se le llama así? Se le dice Espíritu de Cristo porque se le envía en el nombre de Cristo. Juan capítulo 14, verso 26 nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se le llama el Espíritu de Cristo porque es el Espíritu que Cristo envió. El Espíritu Santo es el principio de la vida espiritual, por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. Esta nueva vida es impartida y mantenida por Cristo, quien también nos bautiza con el Espíritu Santo. Y se le llama Espíritu de Cristo porque su misión es glorificar a Cristo. Su labor especial, como habíamos dicho, es glorificar a Cristo. Su trabajo está relacionado con aquel que vivió, que murió, que resucitó y ascendió. Hermanos, es el Espíritu Santo que convierte en una realidad vívida lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es una historia fría y lejana. Por el Espíritu de nuestro amado Salvador, el Evangelio vive fuertemente arraigado en nuestras vidas. Oh maravillosa gracia de Dios, oh maravilloso Espíritu que moras en nuestro ser. Glorificamos a Cristo por su amor y sus grandes proezas, porque cada palabra de su boca está arraigada ardientemente en nuestros corazones. Y se le llama Espíritu de Cristo porque Cristo está presente en la iglesia por medio de él. El Espíritu Santo hace posible y real la omnipresencia de Cristo en el mundo y su morada en los creyentes. La conexión entre el Espíritu Santo y Cristo es tan estrecha que se dice que ambos moran en el creyente.
Gálatas capítulo 8, versos 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Solo gracias al Espíritu Santo, la vida de Cristo viene a ser nuestra vida en Cristo. Las Escrituras también le llaman el Consolador. Los discípulos habían terminado la última comida con el Maestro cuando éste les dijo algo que entristeció sus corazones. Él partiría pronto. Ante estas palabras, el corazón de estos hombres se embargó de tristeza, los oprimía un sentimiento de debilidad y desamparo. No obstante, el Señor dijo que no los dejaría huérfanos. Él enviaría otro consolador. Él es el Paracletos. La palabra consolador significa uno llamado al lado de otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y criminales. Se acostumbraba en los tribunales antiguos a que las partes litigantes se presentaran acompañadas de uno o más amigos de influencia, denominados paracletoi en el idioma griego y advocatus en latín. Ellos proporcionaban a sus amigos, sin esperar pago o recompensa alguna y por simples razones de amistad, los beneficios de su presencia o la ayuda que representaban sus sabios consejos. Les aconsejaban qué tenían que hacer y decir, actuaban como portavoces y a veces les representaban. Permanecían junto a las partes y asumían su defensa y protección en las pruebas, dificultades y peligros de la situación. En pocas palabras, hacían de la causa de sus amigos su propia causa. La palabra otro distingue el espíritu del Señor Jesús, no obstante le pone en el mismo plano. El Señor envía el espíritu y viene espiritualmente por medio de él. El Consolador es el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia. Él es nuestro paracleto, nuestro auxiliador, Él es nuestro maestro. Amados, no estamos solos e indefensos. Hay una persona poderosa que siempre está de nuestra parte, obrando por nosotros y con nosotros. Él es nuestro defensor, auxiliador y maestro. Él es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Como consolador, Cristo se manifiesta por medio de él. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, solo podía estar en un lugar a la vez. En su vida, después de la ascensión de Cristo, es omnipotente por medio del Espíritu. Durante su vida terrenal, la relación con los hombres era externa, pero por medio del Espíritu, el Señor puede morar en lo profundo de nuestras almas. Amada Iglesia, cualquiera sea nuestra situación y donde quiera que vayamos, Cristo siempre estará con nosotros por medio de su Espíritu. Meyer Perlman nos recuerda las palabras de un erudito. Gracias a su Espíritu Santo, Él puede vivir dentro de nosotros como la misma alma de nuestra alma, el mismo espíritu de nuestro espíritu, la verdad de nuestra mente, el amor de nuestro corazón y el deseo de nuestra voluntad. Este es un regalo muy grande para nosotros. Amados hermanos, no ignoremos lo que ello significa. Cuando conocemos a una persona por primera vez, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cómo te llamas, no es cierto? Y la segunda pregunta probablemente sería ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Lo mismo podemos decir nosotros con respecto al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora podemos responder con propiedad. El Espíritu es el poder ejecutivo de la deidad. Él es un ser divino, es eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él no es una mera fuerza como muchos dicen, Él es una persona. Se le envía el nombre de Cristo. Él es el Espíritu que Cristo envió.
y su misión es glorificar a Cristo, y Cristo está presente en la iglesia por medio de él. Amados, Él es el consolador, es el paracleto, el que está a nuestro lado con el propósito de ayudarnos, es nuestro auxiliador y maestro, por el cual Cristo se manifiesta. Querida iglesia, ahora que conocemos quién es el bendito Espíritu, echemos fuera las falsas doctrinas, luchemos contra todo viento herético que quiera entrar en nuestras congregaciones. Es hora de que cantemos con alegría el himno que antaño entonaron nuestros hermanos. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muy bien, mi hermana Danay, muchas gracias. Muchas gracias por el sermón doctrinal. Muy bien. Disculpe, profe. Sí, hermano Boris. Sí, eso que leyó la hermana, ¿eso qué fue? Eso fue un sermón doctrinal porque estamos trabajando con teología sistemática 3. Los hermanos que tomaron homilética dan sermones y los que no han tomado homilética, disertaciones. El hermano Claudio también tenía un sermón, hermano Claudio, estará por ahí. No sé si lo tendrá listo ya. Hermano Claudio Romero. Hermano Pablo. Para el próximo clase te lo Perfecto. daría. Ya, listo, hermano Claudio, no hay problema. La hermana Belén, igual. Hermana Danay y la hermana Belén no está, ¿verdad? No, no está, hermano. Ah, ok, ya. No puedo estar hoy día. La próxima semana lo puede dar, no hay problema. Muy bien, continuamos entonces, mis hermanos. Está grabando, sí, sí, está grabando. Ahora vemos la clase número 10. ¿Qué va a salir? Oh, ya. La clase número 10, entonces. Perfecto. Ahora vemos los dones espirituales, entonces. Estos apuntes, mis hermanos, son tomados de la Global University, de la universidad donde estudié. Ahí salió una segunda licenciatura y un libro de texto, ¿no? Bueno, sí. Este es un libro de texto que está en PDF, se puede compartir con todos. Es de las asambleas de Dios, la universidad. Los dones espirituales tenemos que ver. Inmediatamente, anteriormente vimos dones ministeriales, ahora dones espirituales. El primer don, palabra de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Es el acto de expresar sabiduría, del griego sofía, que es inteligencia, conocimiento, discernimiento. Ejemplos de este don en las Sagradas Escrituras. El arte de interpretar sueños y dar consejos sabios. Es un ejemplo de este don de sabiduría, basado en Hechos 7:10. Ahí está hablando acerca de rápido este texto, mientras ustedes escriben. Hechos 7, verso 10. Y el libro de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda casa. Ahí estamos viendo un ejemplo de este don de sabiduría en José.
Dios le dio el don de interpretar sueños y de dar consejos sabios. Dios le dio ese don, dice el pasaje bíblico. Es un ejemplo de un don de sabiduría. Es también la inteligencia evidenciada en el descubrimiento del significado de algún número misterioso o visión. En Apocalipsis 13, verso 18, otro ejemplo de este don de sabiduría. Hechos capítulo, Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es, pues es el número de hombre, y su número es 666. Otro ejemplo de el don de sabiduría, la habilidad en el manejo de los asuntos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, en el verso 3, que dice Hechos 6, cuando van a elegir los diáconos, verso 3. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y lleno de sabiduría, habilidad en el manejo de los asuntos. Bueno, acá tiene que ver con la administración financiera de la iglesia primitiva. Es la prudencia también. El don de sabiduría es la prudencia devota en el trato con lo que no pertenecen a la iglesia, es decir, los extraños. Colosenses, en el capítulo 4, verso 15. Colosenses, capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo bien el tiempo. La habilidad y discreción para impartir la vida divina. Enseñamos a Dios en toda sabiduría, dice el Colosenses 1:28. La habilidad y discreción para impartir la verdad divina. El conocimiento y práctica de los requisitos para vivir una vida piadosa, para vivir una vida justa. Ahí tenemos varios ejemplos de palabras de sabiduría. ¿Cuándo se manifiesta la palabra de sabiduría? Cuando el predicador predica. En ese momento se requiere la palabra de sabiduría. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versos 16 al 36, por ejemplo. Esteban en el capítulo 7. También cuando surgen problemas dentro de la iglesia en el capítulo 15. ¿Cómo solucionaron esos problemas? Organizando un concilio para resolver un conflicto doctrinal. Ahí se manifiesta este don de sabiduría. Cuando se inició la persecución también, en el capítulo 5, verso 26 al 36, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue una manifestación de la sabiduría de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando personas se enfrentaron a sus propios problemas, Ananías y Zafira, por ejemplo. Ya, todo eso son los ejemplos y manifestaciones de palabra de sabiduría. El acto de expresar sabiduría, inteligencia, el conocimiento y discernimiento. Vamos al otro don. El otro don es palabra de ciencia. En definición, es la expresión de hechos divinamente inspiradas. Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo. Palabra de ciencia es conocimiento. ¿Cómo sabía Pedro que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabía? Dios se lo dio a conocer. Ese conocimiento es un don. Ahí tenemos un ejemplo de palabra de ciencia. Pedro sabía que Simón abrigaba amarga envidia y pecado en su corazón. Simón el mago. ¿Cómo Pedro supo que Simón abrigaba amargura, envidia en su corazón? Bueno, Dios se lo dio a conocer. ¿Y cómo se llama ese don? Don de ciencia o don de conocimiento. El conocimiento que no se puede saber por medio de la experiencia de uno o habilidades propias, sino que es un don de Dios. Otro ejemplo, Ananías sabía datos acerca de Saulo, que oraba, que se había convertido, que lo iba a utilizar también para expandir la iglesia. ¿Y cómo Ananías sabía toda esa información acerca de Saulo? Bueno, Dios se lo dio a conocer. ¿Cómo se llama ese proceso? Don de ciencia o don de sabiduría. Conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo. Pedro sabía que los 3 hombres habían ido a verlo en el nombre de Cornelio. Antes de que llegaran estos hombres, los enviados de Cornelio, ya Pedro sabía quiénes eran y quién lo había enviado.
¿Cómo Pedro sabía aquello? Bueno, Dios se lo dio a conocer. Y ese se conoce como don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría. La palabra de ciencia puede referirse también a la ciencia de Dios, tal como se nos ofrece en los evangelios. En segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, en el verso 14. Capítulo 2, verso 14, dice el apóstol Pablo: a Dios, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Puede referirse a la ciencia de Dios tal cual como se ofrece en los evangelios, o puede referirse a la ciencia o conocimiento de la fe cristiana, es decir, todo lo que involucra la fe cristiana. El término fe se refiere a todo lo que es la religión cristiana, el conocer la religión cristiana, todas las doctrinas cristianas, todas las prácticas cristianas. Eso es un don, eso se conoce como don de ciencia. Romanos 15:14, por ejemplo, habla en esos términos como la ciencia o conocimiento de Dios. Romanos 15:14. Voy a leer acá. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere? Al conocimiento de la fe cristiana, o de las doctrinas, las prácticas cristianas. Puede referirse a una ciencia o conocimiento más profundo, más perfecto, más amplio de la religión, tal como el que pertenece a los más avanzados, es decir, a los más maduros, a los que conocen más las Sagradas Escrituras. Y son propios para los avanzados. Me refiero a los exégetas bíblicos, por ejemplo. Todo eso es un don de Dios, lo que tiene mayor profundidad en el conocimiento de la fe cristiana, eso es un don de Dios. Ciencia del carácter moral también, tal como el que se ve en la manera justa de vivir. En Pedro, capítulo 2, segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere? Bueno, ahora no se refiere al conocimiento de las doctrinas bíblicas o de la religión cristiana, en todas sus prácticas, conocimientos, toda su forma, sino que ahora se refiere a la forma de vivir. El conocimiento de la escritura, o la teología, o la exégesis, y también al estilo de vida para vivir de una manera justa en el mundo, también es un don. Y ese don se conoce como el don de conocimiento, para saber cómo comportarse en la vida. Ciencia relativa a las cosas divinas y deberes humanos también. En Romanos capítulo 2, verso 20. El apóstol Pablo da un ejemplo. Capítulo 2, verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Por referirse relativa a las cosas divinas y los deberes humanos. Y eso es ejemplos de estos dones. Don de sabiduría la primera, para dar consejos sabios, para solucionar problemas, solucionar conflictos. Lo que solucionan conflictos dentro de las iglesias, ese hermano no se debe a la experiencia. Bueno, y si es de la experiencia, es porque Dios mismo lo ha hecho pasar por esa experiencia y se puede considerar de todas formas como un don. Y cuando lo expresa, es palabra de sabiduría. Los que conocen profundamente la fe y los que saben vivir rectamente, eso es palabra de ciencia, palabra de conocimiento. O saber lo que el ser humano no conoce, perdón, saber lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo, eso es palabra de ciencia. Son dones, todos dones de Dios. También a esto mismo, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, también son revelaciones de Dios, porque Dios se lo da a conocer. Dios le permite saber o conocer. Dar consejo o saber, por ejemplo, aquí, que Simón abrigaba amarga envidia y pecado en su corazón. El otro don. El don de fe. Es una fe especial, fe dada por el Espíritu Santo para una necesidad particular. Podemos decir que es una pequeña parte de la fe perfecta de Dios, dado por el Espíritu Santo a una persona en particular. Esto no es la
la fe salvífica, no se refiere a esa fe, sino que este es un don de Dios, para situaciones específicas. Pedro y Juan en el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurrió allí? En algo extraordinario, lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 3, en el verso 4, del 4 en adelante. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillo y saltando se puso en pie y anduvo. Ya, ahí tenemos un ejemplo del don de fe. El hecho de que Pedro le tome de la mano y le diga, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, ya eso se debe requerir mucha fe para poder decirlo y que se efectúe el milagro. Si se efectúa porque tiene el don de fe. Y si confía absolutamente, no hay ninguna duda, no hay ninguna incertidumbre, plenamente de que el milagro se va a efectuar, es porque esa persona ha recibido el don de fe. Hermano, tengo una duda. ¿Sí me la dan ahí? En cuanto al don de fe, bueno, he escuchado a varios que hacen esa pregunta y quisiera saber su opinión. ¿Ya? Cuando se manifiesta el don de fe, por ejemplo, para una sanidad, ¿la persona que está enferma igual debe ejercer fe? Ah, ok. En algunos casos sí, y en otros no. En, en algunos casos, cuando Pedro viendo que tenía fe para ser sanado, viendo la fe, es decir, mirándolo a los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, es decir, parece que o Cristo parece que fue, pero el enfermo en ese momento, el que iba a orar por él, vio que él tenía fe para ser sanado. Se activó ese don de fe por medio de la oración del otro. En otros casos, el que va a orar por el enfermo, el que debe tener el don de fe, como lo estamos viendo acá. Y en otros casos, es la fe de los amigos, como vemos con los amigos que llevan al paralítico, que está tetrapléjico, abren el techo de la casa, y Cristo, viendo la fe de los amigos, hace el milagro. En otros casos, el enfermo está inconsciente, porque está sordo, o está ciego también. Ahí el que va a orar por él, el que necesita el don de fe. En otros casos está inconsciente, puede ser que esté muerto, o puede que esté enfermo. Está inconsciente, por lo tanto, el que va a orar es el que debe tener fe. De acuerdo a todos esos datos bíblicos, se da el don de fe en el enfermo, en otra oportunidad el que ora, y en otro por medio de los amigos. Pero el que ora, por supuesto que también podemos ver ahí el don de fe, no es que tiene que ser uno y el otro no. Tanto el que ora como el que recibe, por lo menos, en algunos casos se puede manifestar el don de fe. En otros solamente el que ora o está inconsciente, o está muerto, por ejemplo. Eso es lo que logro ver. No sé si ustedes, hermanos, ven o recuerdan otro pasaje bíblico o alguna experiencia de la manifestación de este don, el don de fe. Es para producir milagros, es decir, está relacionado con el don de milagro también. No funciona, no está funcionando uno solo, sino que están funcionando todos los dones simultáneamente. Milagro y el de fe. Hermano, y ese hombre que estaba paralítico hace muchos años y estaba esperando que un ángel tocara el agua para que él se sanara, ¿Mm? porque
Yo no tengo muy claro qué tan, si es que esa era una creencia pagana o no, no sé. Pero él precisamente no sé si está tan claro que él estaba esperando que fuera Dios que lo sanara. En realidad no lo recuerdo bien, disculpe. Al- Bueno, aquí lo tengo, al paralítico en la fuente de Bethesda. Claro. Bueno, la pregunta era qué estaba haciendo ahí en el estanque, esperando que, bueno, ese pasaje bíblico es una explicación que no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino que se encuentra en los manuscritos más recientes, más tardíos. Pero es importante porque indica la razón o explica por qué ellos estaban esperando ahí la fuente de Bethesda. Porque había una, claro, una creencia y una superstición. Pensaban que un ángel cada cierto tiempo eh, llegaba ahí, movía las aguas y el primero que descendía era sanado de esa enfermedad. Esa es la creencia. No sé si habrá ocurrido eso en alguna oportunidad o no, pero por lo menos está explicando qué es lo que hacían los paralíticos ahí, en, ese, en, en esa fuente. Esa es la pregunta, ¿verdad, hermano Ricardo? Y una Es nota, que una como glosa, una usted, nota mira, explicativa. claro, usted hacía un ejemplo de dónde habían a- actuado la fe en sanidad. Y ahí me queda la duda de si es que el paralítico tenía fe en Dios o eran otros Ah, dioses ok. paganos, no sé. Sí. Por aquí lo tengo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, le quitaba el agua, el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano, de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron aquel día que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Bueno, ahí está se produjo el milagro. No hay ninguna evidencia que indique, o no hay ninguna referencia que el paralítico tenía fe, solamente se está viendo el don de fe y la persona del Señor Jesucristo que le dice que tome su lecho y anda. Sabía que se iba a Sí, producir el milagro porque es Dios. Y no hay ninguna incertidumbre, ninguna duda cuando le dice al paralítico que tome su camilla, él se levante y anda. sí, quizás eso es bueno aclarar en más el contexto de la dispensación en la cual se encontraba el paralítico, porque él está bajo la dispensación de Jesucristo, nosotros no estamos bajo, estamos en otro tiempo dispensacional. Quizás ahí es donde toma importancia lo que dice la hermana, en que tanto el que ora como el que recibe la oración tienen que actuar en fe. No lo sé, no lo sé. Ahí no lo sé, no Ujú, había visto esa de las dos dispensaciones. ujú. También la fe siempre se basa en el conocimiento. Si tenemos poco conocimiento, nuestra fe será muy pequeña. Pero si se tiene mucho conocimiento de Dios, está compuesta de conocimiento, entonces ya no va a caber ninguna duda de que un milagro se puede llevar a cabo, se puede ejecutar. Bueno, el don de fe es creer que Dios va a obrar algún milagro, donde no hay ninguna duda. De eso se trata el don de fe. El siguiente pasaje del Odón, don de sanidad. Persona que es usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos mediante la oración. Ejemplos, es valioso para los evangelistas para atraer a los inconversos hacia el evangelio. Bueno, ahí se indican los milagros que realizaron los evangelistas. Tiene un propósito que es para atraer a los inconversos. Todos los creyentes en general y los ancianos están investidos de este poder para orar por los enfermos. Lo dice Marcos, también Santiago. Eh, bueno, ahí vemos algunos ejemplos. Hechos
8, 6, 7. Hechos capítulo 8. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces. Muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado, bueno, me parece después, Simeón. Cada vez que se experimente milagros o de sanidades, entonces la persona que tiene el don de sanidad. Aquí algunos con respecto al don de sanidad es que se puede dar en uno y otro. Bueno, es que el don de sanidad también está relacionado con el don de milagro, con el está relacionado y tiene el don de fe. ¿Quién tiene el don de sanidad? ¿El que recibe la sanidad o el que está orando por la sanidad? En algunos casos, el que recibe la sanidad, en otros casos, el que ora por sanidad, y en otros, el- los amigos, como en el caso del amigo paralítico. Operaciones de milagros, facultad de obrar milagros. Bueno, hay varios, varios textos que lo confirman. Profecía, expresión inspirada por el Espíritu de Dios. Se debe distinguir predicación y profecía. Predicación es el resultado del estudio de la revelación ya existente, y la profecía es una inspiración espontánea. Pedro, por ejemplo, Pedro es un ejemplo de una profecía. Él va a dar un sermón, pero ese sermón es improvisado e inspirado. No me refiero a la inspiración escritural, producida por Dios. Ese sermón, producido, motivado, inspirado por Dios, se conoce también como profecía, porque habla en el nombre de Dios. No fue el resultado del estudio, elaboración, confección de un sermón. No solamente se refiere a aquello, también la posición de la persona que tiene este don se considera como profeta. Ágabo, por ejemplo, es un profeta. El profeta puede predecir el futuro. Ágabo predice el hambre en Jerusalén, predice que el apóstol Pablo va a ser arrestado. Y la persona que tiene este don se conoce, se le denomina profeta. No es del mismo nivel de las escrituras al Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían absoluta autoridad. El no creerle era no creer a Dios mismo. En cambio, las profecías del Nuevo Testamento se le puede juzgar, se le puede examinar para ver si es de Dios, del ser humano o si es del diablo. Pero la iglesia tiene esa facultad para poder determinar si la profecía es de Dios o no es de Dios. El propósito del don de profecía es la proclamación. Este don lo vemos en el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro. Se debe distinguir de un sermón. Una predicación que no fue elaborada previamente, pero motivada por el Espíritu de Dios, eso también se puede considerar como una profecía. También predice, tiene la finalidad de exhortar, animar y de consolar. El otro don es el don de discernimiento de espíritu. Capacita al poseedor de ver a través de todas las manifestaciones. Iba a decir algo, Maradona, ¿no? Sí, iba a preguntar, es que en el libro de, ay, no me acuerdo cómo se llama, Anthony Palma creo que fue el que leímos de los dones, Sí. él distinguía entre el don del ministerio de profeta con el del don profético, o sea, el don de profecía. Ya, muy bien. Sí, Ya, ¿cuál es la y esa diferencia? sí, esa no entendí bien la diferencia, quería preguntarle. Ah, no recuerdo eh, Anthony Palma esa diferencia, ¿eh? No recuerdo. Pero si no quedó claro la lectura, y tampoco tengo un apunte de Palma. ¿Eh? Voy a darle una lectura, hermano, a esa parte. ¿Qué quiso decir Anthony Palma con esa parte? En esa parte. Bueno, esa es la profecía. El discernimiento de espíritu, el don capacita al poseedor de ver
a través de todas las manifestaciones exteriores y conocer la verdadera naturaleza de la inspiración. Es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que el hombre puede ver cuando se manifiesta un espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando o actuando. Se puede examinar además por dos pruebas adicionales. La prueba doctrinal, si la doctrina está conforme a la Biblia, entonces lo más probable es que esa persona está hablando por Dios. Y la prueba práctica, se puede determinar también si por el estilo de vida que lleva. Si lleva un estilo de vida conforme a la Biblia, entonces esa persona está hablando de parte de Dios. Ejemplos bíblicos del discernimiento de espíritu. Jesús al ver a Natanael, un ejemplo de... yo tengo Juan, a ver, capítulo 47. 1:47. Esta Biblia. Vamos a ver, Juan, capítulo 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ya. Ahí estamos viendo un ejemplo de discernimiento de espíritu. Logró ver la característica de la personalidad del Señor Jesús, de la personalidad de Natanael. No vio que él era un israelita, en quien no hay engaño. Es un ejemplo de el discernimiento de espíritu. Jesús al comprender la verdadera necesidad de Nicodemo. Ese es otro ejemplo de discernimiento de espíritu, que necesitaban hacer de nuevo. Jesús sabía lo que había en los seres humanos, no había necesidad de que nadie le dijera quién era, porque él sabía todas las cosas. Ese es otro ejemplo de discernimiento de espíritu. Conoce las características de los seres humanos, de la personalidad del ser humano, los pensamientos también de los seres humanos. Ese discernimiento de espíritu consiste en discernir el carácter espiritual de una persona. ¿Cuáles son las características personales de esa persona? En la iglesia primitiva se exhibió este don en el apóstol Pedro cuando discernió un espíritu erróneo en Ananías y Zafira. Discernió cuando estaban mintiendo el Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo ahí en el episodio de Ananías y Zafira. Con Pedro, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritu también. Y el don de fe cuando le dice que van a caer muertos. En este caso vemos que Pedro actuaron ambos dones, el don de discernimiento y el don de conocimiento. Pablo también expresó el don de discernimiento de espíritu, al identificar un espíritu maligno en la niña esclava, un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo supo que había un espíritu de adivinación en ella. ¿Cómo lo supo? Porque Dios le dio el discernimiento de espíritu. El propósito de este don del discernimiento de espíritu es para proteger al cuerpo de Cristo de espíritus malignos, del espíritu de error que lastima, que divide. Además, el don protege de las falsas enseñanzas dentro de las iglesias. Es importante, es fundamental para evitar que se infiltren falsas enseñanzas o errores dentro de las iglesias cristianas evangélicas. No sé si estos dones, hermanos, se han manifestado en sus iglesias en alguna oportunidad. El don de sabiduría, de conocimiento, de fe, de milagro, de discernimiento de espíritu. Es un humorano y a decir que no, nunca. Okay. Bueno, en una iglesia, en la isla de... No, ¿cómo se llama esta parte? En Valdivia, en una iglesia se manifestó este don. Iba a predicar un hermano que era invitado. Se levantó una sierva de Dios y, y le dijo, bueno, era predicador de la prosperidad, pero se levantó y no lo dejó predicar, algo le dijo, pero se fue. No, ni siquiera terminó, ya llevaba avanzado un poco
el sermón, pero no lo terminó, no se fue. No lo dejaron terminar. Y ahí se manifestó este espíritu del discernimiento de espíritu. Eh, También en otra iglesia escuché un testimonio se levantó una hermana, era una evangelista, se levantó la hermana y, y le dijo, no sé si al que me lo contaron, parece algún hermano, le dijo que se bajara del púlpito, que dejara de predicar, porque la señora con la cual él andaba no era su esposa. ¿Cómo supo él, o ella, la hermana de aquello? Bueno, por discernimiento de espíritu, o, y la fe, igual al decirlo con tanta seguridad, que no hay ninguna duda, no hubiese ninguna duda, y con esa valentía delante de toda la iglesia, bueno, ahí se manifestó el discernimiento de espíritu y el don de fe, porque alguien tiene que tener mucha valentía para hacer eso delante de toda la hermandad. Hermano, Sí, hermana Ley. ahora me saltó la duda de que cuando yo me convertí, o sea, cuando yo fui a la iglesia la primera vez y me convertí, recuerdo que el predicador, que era el evangelista, comenzó supo todo lo que yo estaba pensando, y me comenzó a llamar y comenzó a decirme a ti, jovencita, la que estás atrás, como se hace generalmente. Y yo comencé a hablar en mi mente, le dije, Señor, ¿eres tú? Y me respondió desde el púlpito y me dijo, sí, soy yo. Y yo no me daba cuenta porque de hecho ahora recién lo vengo, vengo a reaccionar y comencé a preguntarle, Señor, pero ¿qué tengo que hacer para ser salva? Y él me respondía desde adelante, solamente acércate y los hermanos te van a ayudar. Y yo le dije, pero Señor, tengo miedo, no tengas miedo, me decía desde el púlpito, pasa adelante, yo te voy a acompañar. Y de repente yo no me di cuenta porque estaba llorando y ni siquiera sé cómo pasar adelante, pero ahora que lo pienso, es bastante sobrenatural eso, ¿no? ¿Cómo supo él lo que yo estaba hablando solamente con Dios en mi mente? ¿Será algún don? No sé, de qué puede ser. Del discernimiento de espíritu, ¿eh? Sabe lo que está en el corazón de las demás personas. Como Jesucristo sabía lo que estaban pensando los judíos, por ejemplo, no tenía necesidad de que nadie le Entonces sí, dijera. he visto el discernimiento de espíritu. Se da extraordinario, ¿eh? Los milagros. El discernimiento de espíritu, lenguas la voz. Es la habilidad dada por el creyente, por el Espíritu Santo, dada al creyente por el Espíritu Santo, por el cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. Bien puede tratarse de un idioma humano o un idioma angelical. En dos clases de mensaje en lengua, una alabanza estática dirigida a Dios puede ser una alabanza, un mensaje definido para la iglesia, que se requiere ahí en ese caso la traducción, tipos de lenguas terrenales, como en Hechos capítulo 4, por ejemplo, angélicas, en 1 Corintios 13:1, lenguas extrañas, 1 Corintios capítulo 14, verso 4. Las terrenales son idiomas, no son las terrenales. Como ocurre, o como ocurrió en una iglesia, una hermana comenzó a hablar en lenguas y una gitana entendió todo lo que decía. En otra oportunidad, estaban hablando en lengua igual en una iglesia y se pusieron a hablar en griego. La hermana que estaba hablando no sabía griego, pero una persona que venía de Grecia entendió todo lo que estaban diciendo. El Señor la estaba llamando al arrepentimiento. Esos son idiomas terrenales. En otra oportunidad, un cura fue a a una vigilia al campo y alguien comenzó a hablar en lengua y él entendió todo lo que estaba diciendo, que estaban hablando en latín perfecto. Le preguntó al hermano que estaba hablando en latín, ¿usted dónde aprendió a hablar en latín tan perfecto? Usted habla mejor que yo latín, le dijo. Él no entendía nunca, estudió latín, estaba hablando en lenguas. Por referirse a terrenales. Hay alusión a lenguas angelicales. Bueno, las lenguas extrañas son las que nadie entiende, por referirse a lenguas angelicales, en ese caso. Las lenguas son sobrenaturales, son un don de Dios. No es una habilidad
no puede ser manipulado tampoco por el creyente. Porque también hay casos, yo he escuchado, que los evangelistas le dicen a las personas que pasan adelante a convertirse, le dicen, repite conmigo. Y las personas repiten, y él está hablando en lengua. Entonces le pasa el micrófono a la persona, que está repitiendo lo que dice el evangelista, y dice, el Señor está bautizando en lengua a las personas que pasaron adelante al altar. Eso, eso no, eso no es lengua. La persona está repitiendo lo que está escuchando, lo que le dice el evangelista. Es sobrenatural. Algunos se dan cuenta cuando están hablando en lengua, otros no se dan cuenta. Una hermana comentaba de los lagos que se preparó una media vigilia y ella le fue a pedir agua al portero porque tenía mucha sed y el portero no le dijo nada, no entendió lo que le estaban diciendo. Y después la hermana, pero ella le pidió agua, en su mente ella le estaba pidiendo agua, pero el portero no entendía lo que le estaba diciendo. Después se acercó a la pastora y le dijo, oye, qué le pasa al portero? Le fue a pedir agua, no me dijo nada. La pastora se dio cuenta que estaba hablando en lengua, le dijo, usted está hablando en lengua. Estuvo, en su mente ella estaba hablando en castellano, pero la gente le escuchaba en otras lenguas, en lenguas extrañas. En ese caso, impresionante, pero que estaba inconsciente, ¿eh? No sabía, no se daba cuenta que estaba hablando en otro idioma. Ella pensaba que hablaba en castellano. Interpretación de lenguas. Consiste en dar significado a lo que se dice en otro idioma por medio del Espíritu Santo. El don de lenguas más su interpretación equivale a una profecía. ¿Cuáles son la regulación de los dones? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso en primer lugar. Los dones espirituales, ministeriales, son para edificar el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Cristo permanentemente necesita estarse edificando. Por lo tanto, el ejercicio de los dones espirituales deben darse en todas las iglesias cristianas evangélicas. Y deben fomentarse, deben cultivarse, deben enseñarse para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad, para edificación. Hágase todo, pero para edificación. También otra forma de regular los dones espirituales por medio de la sabiduría, como dice Corintios 14:20, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, dice el 1 Corintios 14:20. Las personas también tienen dominio y control sobre sí mismos al momento de manifestar los dones espirituales. Nadie puede decir, a menos que sea muy nuevo en las manifestaciones o la experiencia con el Espíritu, que no pueda controlarse, porque el profeta, o el Espíritu está sujeto a los profetas. El profeta, o el que recibe el don espiritual, en ese caso habla acerca del profeta específicamente, pero el profeta tiene control sobre su don. Puede, si recibe una revelación, lo puede hablar en ese mismo instante, o puede esperar otro día, no necesariamente, y por orden, por turno, no inmediatamente. Así como cualquier don, tiene control, la persona del don tiene control sobre ese don. El Espíritu está sujeto a los profetas. Otra forma de regular el don es que debe haber un orden dentro de la iglesia. Debe hacerse ordenado y la aptitud para aprender. La recepción de los dones, una forma es someterse a la voluntad de Dios. Una ambición santa, ambicionar los dones, pero esa ambición es, no cualquier ambición, es una ambición santa. Procurar los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Procurar los dones que son mejores. Y también hay algunos dones mejores, entonces, de acuerdo a ese texto bíblico, hay unos mejores que son otros. La profecía es mucho mejor que las lenguas porque no se entiende las lenguas, a menos que se interprete para edificar a toda la iglesia. En ese caso, una lengua interpretada o la profecía es superior a la lengua que nadie entiende, porque se está edificando a sí mismo.
pero se deben procurar los dones mejores. Un profundo deseo también de obtener ese don. Y la fe, no debemos esperar orando recibir determinados dones. Más bien, comenzar a trabajar para que el Señor otorgue los dones sobre la marcha. Y sobre la marcha el Señor va a dar los dones necesarios para trabajar. Pero no esperar a recibir el don y después ponerse a trabajar. Con respecto al ministerio quíntuple, eso ya lo vimos ya. Ministerio quíntuple, el ministerio múltiple. La declaración de las asambleas de Dios fue: no creemos en un ministerio quíntuple, sino en un ministerio múltiple. Y ministerio gobierno, el Efesios 4, 11, 12, no es un gobierno, sino que es un ministerio. Con respecto al cesacionismo, continuismo, cesacionismo dice: los dones extraordinarios fueron temporales y que fueron retirados después del siglo I. La razón para señalar este punto de vista, o el argumento, es que los dones espirituales tenían la finalidad de autenticar el mensaje de los apóstoles, confirmar de lo que ellos estaban hablando efectivamente correspondía a lo que Dios le había ordenado. Y están basados en un texto donde dice: cuando venga lo perfecto, entonces las lenguas, las profecías, todo eso cesará, cuando venga lo perfecto. ¿Y cómo lo interpreta lo perfecto los que son cesacionistas? Cuando se complete el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los dones espirituales desde el punto de vista cesacionista son para confirmar, autenticar de manera objetiva, de manera visible, concreta, de manera patente, de que ese mensaje provenía de parte de Dios. Pero después, cuando ya se tiene el Nuevo Testamento completo, o está el canon del Nuevo Testamento, ya hay una forma objetiva de determinar si lo que están hablando es de Dios o no, porque lo que ellos tienen que hablar debe estar conforme a las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Esos son los argumentos del cesacionismo. Cuando venga lo perfecto, entonces los dones ya no serán necesarios. ¿Cuáles son los argumentos de los continuistas? Los argumentos de los continuistas son que ese pasaje bíblico de cuando venga lo perfecto no se refiere al escrito del Nuevo Testamento, no se refiere a las escrituras sagradas, al canon bíblico, sino que se refiere a un pasaje escatológico, a la segunda venida de Jesucristo. Es el contexto, la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hasta que Cristo no venga, los dones espirituales son indispensables, son necesarios. Los dones espirituales no son para autenticar el mensaje de los apóstoles, o para confirmar de que los apóstoles eran enviados de Dios, sino para indicar que el reino de Dios ha llegado. Esa es la finalidad de los dones espirituales, que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, está presente. Cristo le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, le dijo: díganle a Juan el Bautista, se le predica el reino de Dios a los pobres, sana a los enfermos, los leprosos son limpiados, resucita a los muertos. Está hablando acerca de los milagros que se producen, ¿no? De lo que se está produciendo cuando llegue el reino de Dios. Por lo tanto, los dones espirituales tienen la finalidad de confirmar que el reino de Dios ha llegado y estamos ya en el reino de Dios. Estamos experimentando lo que se va a vivir en el reino de Dios. Las sanidades, por ejemplo, los milagros, las resurrecciones de muertos. Es precisamente eso lo que ocurre en el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios, ya no habrá más muerte. Los muertos resucitarán. Una era del espíritu, donde los demonios serán expulsados, donde los paralíticos se van a levantar, donde no habrá enfermedad, donde los ciegos verán, la lengua del mudo cantará. Todo eso ocurre cuando se establezca el reino de Dios. Se inauguró con Cristo, por eso es que hubo milagros, para indicar de que ya estaba en el reino de Dios. Y continúa con la iglesia, porque la iglesia con Cristo ya continúa el reino de Dios aquí en la tierra. Es verdad que el reino de Dios todavía no se ha consumado, pero se va a consumar en la eternidad cuando Cristo venga después del milenio. Se consuma el reino de Dios allí. Allí sí
ya no habrán más enfermedad. Ahí resucitarán todos. Ahora algunos resucitan, algunos son sanados. Y si no se sanan, es porque todavía estamos en esta tensión del reino ahora, pero no todavía, del reino ya, pero no todavía. Nos encontramos en esta tensión de los tiempos escatológicos, pero no se consuman todavía. Si se sanan, es porque ya estamos en el reino de Dios. Si no se sanan, es porque todavía no se ha consumado el reino de Dios. Estamos en esa tensión del reino ya y el no todavía. Ese es el otro argumento que emplean los continuistas. Y la finalidad de los dones espirituales es para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Siempre la iglesia necesita estar constantemente siendo edificada. Y lo otro argumento, el último que se puede utilizar o se puede esgrimir para indicar que los dones espirituales están vigentes, cómo se explican los milagros que existen dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Eh, Todos los milagros, ¿cómo se explica todos esos milagros? ¿Cómo se explican que alguien esté hablando en latín, nunca ha aprendido a hablar en latín, o en romané, o en griego? ¿Cómo se explican esos milagros? Muy difícil de explicar esos milagros, ¿no? O una profecía, por ejemplo. Los sueños, ¿cómo se explican todos esos milagros? Alguien puede decir, esos son del diablo, con la finalidad de engañar a los creyentes. Pero hay que tener mucho cuidado con decir eso porque se puede estar cometiendo un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se le puede estar, es decir, consiste en atribuir las obras del Espíritu de Dios al diablo, por el simple hecho de sostener un dogma. Y ese es el problema que tienen los cesacionistas. No sé qué le parece lo argumento del continuismo, mis hermanos. Sí, bueno, yo creo que la mejor evidencia, como decía usted, son los miles de testimonios que hay de sanidad y milagro y profecía y lengua. ¿Ya? Si bien es verdad que todos estos dones bueno, hoy en día han cesado, ya no hay, estas manifestaciones ya no se dan hoy en día como lo eran los años 80, por ejemplo, los años 70, 80, 90. Pero la cosa es que existen y esa es la mayor prueba de que los dones espirituales están vigentes hoy en día. ¿Ya? Y con respecto al cesacionismo, a mí me quedó dando vuelta voy dando vuelta algo. Usted dijo que el primer siglo, o sea, los cesacionistas dicen que durante el primer siglo nomás son estos dones. Sí, hasta que se haya completado el canon, porque interpretan el pasaje de Corintios y cuando venga lo perfecto, entonces las profecías cesarán, las lenguas cesarán. Y ellos entienden cuando venga lo perfecto, cuando se termine de completar el canon del Nuevo Testamento. La lógica Ya. es que los dones espirituales tenían la finalidad de confirmar o autenticar que el mensaje que predicaban los apóstoles era de Dios, sino de los hombres del diablo. Ya. Sí, porque, o sea, yo lo escuché algo así de que durante el primer siglo, y después dijo no, hasta durante el canon, pero resulta que el canon no terminó en el primer siglo, terminó en Bueno, el siglo cuarto, me parece mucho. el canon, hay que comprender que el canon nace formado, la iglesia no lo formó, sino que nace formado. Eh, los libros son inspirados por el Espíritu Santo cuando se registran por inspiración divina. Y la iglesia no lo formó. Es decir, la iglesia no dice este va a ser canónico y este no va a ser canónico, Mm, ya. sino que O sea, la iglesia lo va a reconocer nada más. Eso es lo que va a hacer o la sea, iglesia. identificarlo. Reconocer, identificar qué libros son inspirados y qué no son inspirados, porque el canon Ya, nace formado. Es decir, ya, porque el Espíritu de Dios inspiró a estas personas para registrar los escritos sagrados. ya. O Eso sea, terminó con Juan cuando escribe el Apocalipsis, el año 100 o 95 después de Cristo. ya. O sea, sería un error decir que la iglesia formó el canon. Exactamente, exactamente. No lo formó, no determinó estos libros sí, estos no.
lo reconoció, porque nace canónico o nace formado. La iglesia solo reconoce. Y el mismo Espíritu de Dios que lo formó, el que le ilumina a la iglesia para reconocer sus escritos inspirados. Ya, perfecto. Buen detalle ese porque yo tenía siempre yo tenía el concepto de que la iglesia formó el canon, porque durante muchos escritos que he leído se dice eso, de que la iglesia formó el canon. Sí, Eso sería. hay que hilar un poco más fino ahí las expresiones de las palabras. Muy bien, mis estimados hermanos. ¿Estamos listos entonces? Sí, ¿me mandan ahí? Tengo una última consulta. ¿Mm? ¿Se pueden ocupar ejemplos del Antiguo Testamento para los dones o no? Claro que sí, pues. Por supuesto que sí. Por Por ejemplo, en el supuesto de que sí puede ser. sabiduría a José. Claro, sí, por supuesto que sí. Son dones. El Espíritu de Dios ha estado presente en todas las épocas, en todos los tiempos, con dones espirituales. Por el caso de Son Daniel, igual. para interpretar sueños, correcto, profecías, visiones. Están presentes en todas partes. Con excepción de las lenguas, no, en el Antiguo Testamento no está la lengua, pero los dones espirituales están vigentes siempre. La Ya, diferencia es que el Antiguo Testamento era para algunos, o venía el Espíritu de Dios en algunos, los capacitaba para ciertas tareas. En cambio ahora, sobre todos los creyentes, claro, no todos los creyentes tienen los mismos dones, pero ahora todos los creyentes gozan de algún don espiritual. Algún don deben tener. No hay nadie que no tenga ningún don. Todos tenemos algún don espiritual. En cambio, Profesor, la última, ¿sí? la última consulta. Un creyente no le puede enseñar a otro creyente a hablar en lengua, ¿no es cierto? No, claro, estos son el Espíritu de Dios que le enseña a hablar en nuevas lenguas, lo motiva, lo inspira, Ya. pero no se aprende. Sería una imitación nada más, una imitación de las Claro. lenguas, pero no sería lengua auténtica. Igual hay hermanos que dicen que copió las lenguas de Guía Ávila, por ejemplo, y después en algún momento dicen los hermanos que, que el Señor confirmó que ese era un don para él en particular. Puede ser, puede ser. No estoy seguro, pero si ellos dicen así, eh, puede ser también porque si es una lengua angelical, eh, algunas, algunas palabras se pueden entender, se pueden repetir en uno y en otro. Porque en castellano, por ejemplo, una persona se entiende cuando hablamos, por ejemplo. El idioma castellano, todos nosotros lo entendemos, se repite lo que uno dice, el otro repite exactamente la misma expresión. Tenemos un mismo vocabulario. Y como se trata de lenguas angelicales, entonces es propio que alguien pueda repetir o ser parecida a las lenguas de los otros hermanos, no necesariamente tiene que ser distinta para que sea espiritual. Eso lo dice un autor de la época de los 50, por ahí, le encontré toda la razón, porque algunos son para alabar, alabanza, y para expresar algunas alabanzas a Dios, el amor, la grandeza, la sabiduría, la eternidad de Dios. Y si está hablando en un idioma angelical o desconocido, el idioma de los ángeles, supongamos, entonces debe haber algún vocablo, alguna palabra para expresar esa grandeza de Dios. Por eso que hay hermanos que tienen las mismas lenguas en una iglesia y en otra. Puede ser. Eso es lo que dice uno, pero no podía decir nada más acerca de eso. No podía juzgar eso. Profe, Hermano José, una, sí. una consulta. Por ejemplo, un músico criado, por ejemplo, de chico, ¿ese viene siendo un don o un talento? La música no está dentro de un don, mi hermano José. Ya, Porque ok. En Corintios Romanos, en Efesios no está el don de la música. Pero como un talento, dijo usted, pero igual es un don, por supuesto que es un don. Y- pero no sé cómo denominar ese don. No Claro, está registrado en la Sagrada Escritura, pero igual es un don porque el Señor es el que pone en el corazón de
de poder adquirir esa habilidad. Y esa habilidad también lo pone el Sí. Señor. Sí, porque el tema que una vez escuché un testimonio de un hermano que él en su sueño, era súper chico, en su ¿Mm? sueño Dios le fue a, como que le enseñó a tocar el acordeón. Y como que de la noche a la mañana fue, no sé, un máster en ese sentido. Ah, Entonces ese es uno de sus testimonios que tiene un hermano que es conocido mío. hay otro hermano cuenta en Osorno, lo pusieron, esto se da por temas de necesidad. No había un jefe de coro, entonces le dijeron, estaba recién comenzando la iglesia, usted va a ser el jefe de coro, era un joven. Y se sabía solamente una nota, la parece que era. Y con eso cantaba todos los himnos, lo cantaba con una sola nota nada más. Pero después ahora se maneja, ahora es experto en la guitarra. Pero igual yo lo veo como don y también he leído libros cuando habla acerca de los dones espirituales, dones ministeriales, también lo veo como un don, aunque no tiene explícitamente no figura en la Biblia, pero lo podemos considerar y lo vemos Ah, ok, como un don también. No, no podría decir que era un don, pero no está explícita en la Biblia, eso es el tema. Se puede ok. inferir, extraer. ¿Hermano Ricardo? ¿no? ¿Sabe que yo tengo como un nerviosismo cuando se habla de las lenguas? Porque básicamente casi nunca hay alguien que interprete, ¿ya? Y yo leyendo sobre este tema un día llegué a un libro de Gigi Ávila, ¿Mm? también de un pastor que no sé si es que era Arcángel o era por ahí, pero era de apellido Maldonado, Ah, ¿ya? Pero ya. me llamaba la atención que los dos tenían la misma forma de cómo llegar a tener este don de lengua, que Ya. era básicamente orando, voy a decir, media hora en lenguas terrenales, en tu lengua materna, ¿Mm? y otra media hora echando a volar la lengua, Ah, pero ok. en oración. Ya. Entonces, ahora, esto, claro, si me lo hubiera dicho solamente Maldonado, hubiese dicho, ya, pero también estaba Gigi Ávila en un libro Ah, que ok. habla sobre Ya. temas tipo. Entonces, por eso le digo, a mí me da un poquito de nerviosismo cuando se habla de las Mm. lenguas, porque yo creo que existen, ¿Mm? ¿ya? Pero de repente pienso que se usan mucho. Ah, es Eh, un don, es un don eso, es un don. No hay un procedimiento para alcanzarlo. ¿no? Ahí está mostrando ellos un procedimiento para llegar a alcanzar un don, sí, un don. No hay un recurso para alcanzarlo. Yo Un, igual tengo una un duda, proceso. profe. ¿Sí, hermano Claudio? Tengo una duda porque siempre algunos admiten o dicen que al ser bautizado viene el don de lengua. Al ser bautizado por el Espíritu Santo, inmediatamente Ah, uno tiene, viene de la parte tomado, muchos lo dicen, otros no, pero como que por mucho tiempo todos dicen tienes el bautismo y viene el hablar en lengua. No sé si ah, eso sí. será cierto, Ah, ya. pero he usado varios ejemplos, así Lo que vamos a lo ver la admiten. próxima semana, hermano Claudio. Ya, ya. No, lo estamos adelantando mucho. Que lo vamos a ver. Miren, bueno, no sé si lo alcancemos a trabajar en la clase, porque 1 hora y media, y eso va a ser una tesis que yo hice. Pero ustedes lo van a leer del bautismo con el Espíritu Santo, cuándo ocurre y cuáles son las evidencias. Y ahí usted va a leer esa parte de las lenguas, si son la evidencia inicial o no, no son la evidencia inicial. Pero está en ese trabajo, lo más probable es que a ver, esta es la clase 9 y 10. Claro, la clase 11 trabajamos el bautismo con el Espíritu Santo, hermano Blanco, y la evidencia o las evidencias, es lo que vamos a ver la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a finalizar entonces, mis hermanos.